Sí, bueno, deixa ver, no pot... Sí, Bueno, lo dejo encendido. sí, Sí, ya está. Ya cobertura. Sí, mejor espera. Andorra es especial. Sí. Sí, dale tiempo. Siempre la gente tarda un poquito en reaccionar. No pasa Son nada. puntuales. Y así es. Ah, está bien. ¿Empezamos? Cuando tú quieras. Ok. Vale, gracias por estar aquí, los poquitos que estáis, pero bienvenidos. Y nada, daros las gracias por estar aquí y vamos a arrancar. Arrancamos. Estoy acompañado de Alex y bueno, vamos a hacer una pequeña charla. Y antes de arrancar, que sepas que me honras de estar acompañándote en este escenario. He hecho la vista atrás y me veo recién empezando, escribiendo los primeros bosquejos que trabajé junto a ti. Y veo ese recorrido, pasa rápido hasta aquí y solo puedo sonreír. Me siento honrado de que me acompañes y muy agradecido. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti. Yo creo que el mérito, evidentemente, es tuyo. No es fácil escribir. Yo creo que, ya os lo dije cuando vinisteis al curso, y no es fácil escribir, no es fácil publicar, no es fácil las críticas, eso es muy complicado. Y sacar lo positivo de las críticas es quizás lo más complicado. Y yo creo que el trabajo es bueno, el trabajo es muy bueno. Y ha habido un montón de trabajo. Entonces, si quieres, empezamos. Bueno, yo creo que más o menos los que estáis aquí ya conocéis el libro. Y deciros que a mí particularmente me llena de orgullo. Ha habido un montón de trabajo detrás. Ha habido trabajo muy bueno. Yo me he sorprendido mucho no solo con la evolución, sino con tu capacidad de trabajo, sí, y de compromiso. Ha sido realmente notable. Sobre el libro, bueno, si lo habéis podido leer, pues sabéis de qué va. Si no lo habéis podido leer, estás tardando. Yo destacaría sobre todo algún relato que me sorprendió por la dificultad, que recuerdo haberte dicho, si lo haces bien será fantástico, pero es complicado porque implica, hablo de malabares con serpientes. Vale. Para mí ese fue especialmente complejo porque había que coordinar toda la trama, toda la acción, coordinarlo bien en el momento y que se pudiera entender. Y recuerdo haberte dicho, Pablo, donde te estás metiendo es un campo complicado. Y recuerdo cuando lo acabaste y lo leí y dije, ostras, está bastante bien, está muy bien, está muy bien. Gracias. Sí. Entonces, si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis. Para los que lo tenéis y no lo habéis leído, darle la oportunidad porque vale la pena, vale mucho. Ok, La manzana de caramelo y otros relatos infracturados, ¿vale? Este libro está dedicado a Nicolás, a mi hijo, porque en verdad él juguetea, dice incluso la dedicatoria, dice, porque te paseas entre las páginas. Y eso es muy cierto porque él juguetea, entra, se esconde entre los párrafos, luego pasa de una página a la otra y entra y sale cuantas veces quiere, porque ha sido una constante de inspiración para mí. Y aunque es complicado tal vez para algunos de entender, a través de lo que hay aquí, aunque sea en algunos pasajes oscuros o abstracto y onírico, es otra forma de decirle lo mucho que le amo a través de este libro, que está muy presente, aunque sea a veces en situaciones complicadas o oscuras. Este libro
cuenta con 17 relatos y algunos extras al final, que son unos cuantos poemas y escritos de una sola página o una página y media. Viene a cerrar lo que empezó cuando yo era un niño y quedé maravillado con la narrativa de Lewis o de Tolkien, que me hicieron sentir cosas que en ese momento yo, a través de un simple hecho como leer, no había sentido, y era poder tener hambre si ellos estaban comiendo, o si estaban en la nieve sentir frío, porque era un niño y lo vivía de esa manera. Y me decidí a escribir ciertas cosas ya en la adolescencia, pero esto cambió, pues me fui introduciendo en partes oscuras, tanto en literatura como Lovecraft, o en la música como el metal o el black metal, que hablan de temáticas que son más oscuras. Entonces me fascinó y decidí empezar a escribir de esta manera, y me volqué directamente. También soy un amante de los tiburones, y la película Tiburón, o Jaws, me cogió del cuello y me sumergió en el terror directamente. Sentía una fascinación por el escualo, tanto de miedo como de admiración. Y eso me permitió entrar aquí y empezar a escribir de muy joven, cosas que tal vez no me enorgullecían demasiado, pero que lo seguía haciendo con una constante, y era que estaban escritos a mano. Yo soy de esos escritores que lo hizo en un cuaderno, porque en esa época no había ordenadores en casa, y las máquinas de escribir estaban en hogares muy puntuales, y yo lo hacía todo a mano, y fui sacando relatos y relatos, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que tal vez no cumplían con ciertas cosas, o tal vez se caían en la trama, porque no me había preocupado nunca de aprender a hacer esto. Entonces, cuando vine a Andorra, y después de haber intentado incluso una novela que tenía como eje central al tiburón, y después de sumergirme en las fosas abisales de la narrativa y de la lectura y de la escritura, y ahogarme por completo y abandonar nuevamente, llegué al curso de escritura con Alex, que se ha convertido, que pasó de ser mi maestro, coach e incluso un mentor, y del cual estoy muy agradecido, tú lo sabes, a poder asumir esto de que era aprender a cachar mi ego y mi capacidad de aprender, ponerla a prueba y poder recibir martillazos, palos, espadazos, porque había podido conseguir formar una armadura fuerte a través de tu curso, y poder empezar a hacerlo de otra manera. Y mirar lo que había hecho antes, y luego mirar lo que tenía al final, me daba cuenta de que me sentía muy orgulloso de eso, de poder haber caminado en ese aprendizaje y haber conseguido mejorar. Bueno, el trabajo es tuyo, sin ninguna duda. El trabajo es tuyo, sin ninguna duda. Y bueno, ese camino de aprendizaje, por supuesto, nunca va a terminar. Creo que siempre aprenderé cosas, incluso de las pequeñas cosas de la vida. Me enseñan siempre que hay caminos nuevos para poder descubrir, o historias que poder, a través de mi imaginación, poder construirlas en un relato o en una novela. Jamás va a acabar eso. Pero con este libro lo que hago es cerrar una etapa que me ha llevado media vida, o más de media vida incluso, para poder decir, vale, he cogido relatos que eran muy antiguos, que han pasado por un camino de golpearlos y machacarlos y romper y sacar de la piedra, en el trabajo en conjunto, crear otros nuevos y sacar este compendio de relatos que, aunque no tenía mucho el favor de Alex, porque siempre me dijo, no, vea por la novela, esto de los relatos tal vez no sea el camino, pues yo quería controlar los escenarios de mejor forma, y los personajes también y las situaciones, hacerlo entre un relato y otro y otro y otro y otro, y cerrar una etapa. Me empeciné en esto, él me acompañó, se sumergió conmigo en esto, y aquí lo tenemos, está aquí, y de verdad, evidentemente me siento orgulloso por esto, por cerrar una etapa y decir, de ahora en adelante, ahora sí que sí la novela, que ya estoy con ella aquí, que ya tiene muchas cosas avanzadas, pero quería cerrar esta etapa de aprendizaje que me ha llevado mucho tiempo, y que lo he hecho, bueno, intentando por sobre todo hacerlo lo mejor posible, que fuera atractivo y que tuviese honestidad. Este libro contiene mucha honestidad por mi parte, porque muchos pasajes los he escrito
con un poco de sentimiento, porque lo involucran, por supuesto. Muy buena. Buenas. Adelante. Y involucran eso, involucran también una parte de mis vivencias, aunque he robado mucho de situaciones cotidianas, de ver series, de historias que he escuchado por ahí que me han parecido que tenían algo que merecían ser contadas, y a través de mi imaginación las he podido traducir y las he podido sacar. Y por eso digo que cuenta con mi mayor honestidad a la hora de poder plasmarlo aquí dentro de un libro de humildes y modestas 190 páginas. Bueno, se dice rápido. No es rápido. 190 páginas es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Si lo cogéis, es un libro que dices, es pequeño. No, el tamaño no está en el volumen de páginas, sino en que tú cojas cada capítulo, cada historia, y la puedas valorar de forma independiente y puedas ver realmente toda la trama, toda la complejidad que cada uno tiene. Es como si fueran, quitando las partes negativas, una cebolla. Y tuvieras que ir quitando todas las capas para llegar al centro. O sea, no es que tenga más mérito llegar al centro, pero si consigues ver todo lo que el autor ha querido decir, entonces el relato toma otra dimensión. Yo destacaría algunos, no sé si en el guión toca ahora, pero yo destacaría algunos especialmente, porque has hablado del tema del tiburón, y hay un relato que es Fear Factor. Sí. No, es Real Experience. El Real Experience, perdón. El Real Experience, que hay un tiburón por medio, sin desvelar demasiado. Y yo lo visualizaba, cuando yo lo iba leyendo, lo visualizaba como futurista, con neón, y era como una ciudad estilo Blade Runner, y bueno, yo me lo pasé especialmente bien con este, porque es un ambiente que, bueno, muy atractivo, y entonces me lo pasé muy bien. Y como complejidad, yo antes he dicho el de malabares con serpientes. Este es bastante complejo, pero hay otros que también son, digamos, con todas estas capas de cebolla. ¿Sí? O sea, tú puedes leer el relato y te lo vas a pasar bomba, y puedes leerlo con un poquito de intención, intentar ver qué ha querido decir en cada parte del relato, y entonces es como... Mira, recuerdo ahora mismo Ratatouille cuando le da el ratón la uva y dice esto está bueno, y el vino y esto está bueno, y dice no, mézclalos. Pues si consigues esto en cada relato, digamos que si llegas un poquito hasta el fondo, la experiencia entonces para mí se magnifica. No es solo un poco de entretenimiento, es conseguir adivinar un poco la intención del autor, en este caso. Bueno, este libro también pretende un poco homenajear a lo que me ha marcado a través de mi camino en la oscuridad, de ver películas, de leer muchos libros, y encontraréis aquí un poco de homenaje al vampiro o a los monstruos clásicos, al tiburón, como decía él, que me ha marcado a través de mi vida. Los encontraréis por aquí, hay algún hombre o lobo o no. Entonces intentan rendir también homenaje a ciertos monstruos clásicos que están muy presentes aquí, pero como bien dice el título, y otros relatos fracturados, a mí siempre me ha gustado hablar, a la hora de escribir, de la realidad fracturada. ¿Qué quiere decir esto? Es un juego de palabras que desde muy joven lo acuñé y que se expresa aquí, y es que hay muchos monstruos que son cotidianos, que son del día a día, como sería la desconexión de un padre con un hijo, o la falta del diálogo, o la rabia que uno va acumulando dentro y que en algún momento llega y sale. Entonces ahí es donde se fractura la realidad, hago que se fracture por supuesto, para que entre un monstruo que tiene la apariencia de un monstruo, que tiene garras, que tiene un pelo horrendo, que no tiene cara, pero ese monstruo se disfrace con ropajes mundanos, que serían estas cualidades, y hagan que confieran al monstruo unas proporciones mucho más grandes, que al final de cuentas, para mí es mucho más potente un monstruo
más que de garras o de dientes o de colmillos, sino que un padre no se hable con un hijo. Ese monstruo es mucho más peligroso y es mucho más potente y es mucho más poderoso. Y habita entre nosotros, está con nosotros día a día. O la monotonía de un solo día y que se repite en el otro y en el otro y en el otro y en el otro y no te permite avanzar. Ese es un monstruo que te está succionando la energía y que es muy presente. Cada día está con nosotros. Intento que se disfrace un monstruo de él y poder entregártelo y que puedas mirarlo también. Si eres capaz, por supuesto, de encontrarlo. Seguramente que sí, vosotros seréis capaces de encontrarlo. Pero esa realidad fracturada hace que pasen estas cosas en el libro. Homenajear un poco a ese monstruo clásico, pero que también no pase desapercibido el monstruo cotidiano que se te cuelga en la mochila a veces o en la espalda y no lo puedes ver, pero que se siente ahí y que está succionándote la energía, que hace caminar más lento, que te hace a veces estar triste o sollozar y no saber por qué. Ese monstruo es muy peligroso y a veces cuesta verlo y intento que lo veas aquí. Ahora me quiero situar un poco en lo que fue nuestra relación a la hora de trabajar juntos, de que él haya sido mi coach literario, y queremos contaros una anécdota que nos pasó, que para mí tiene mucho significado porque habla mucho de la personalidad de Alex y un poco también de la mía. Y es que cuando enfrentamos este desafío de empezar a trabajar juntos y que él me guiara y corrigiese mis escritos y los hiciese crecer y pudiese sacar partes que yo no podía encontrar dentro mía, llegó un momento en que se nos fue de las manos. Era un... Aquí está el relato, vale. Y él se pone con correcciones y me llegan a mí y yo voy enseguida con una vehemencia y un ímpetu brutal y lo corrijo y se lo vuelvo a enviar. Y ahora está en tu tejado. Y me parece que llegó un momento en que terminé casi asfixiándolo o agobiándolo. Y yo le dije, mira, yo entiendo lo que nos pasa. Porque llegó un momento que dijo, para. Hay que poner las cosas sobre la mesa, parar un poco, vamos demasiado rápido. Y le dije, mira, yo creo que lo que nos está pasando es lo que le pasa a veces a los caballos. Cuando tú coges un caballo que ha sido el caballo de la hípica, de los que corren, y lo llevas a un campo porque ya se lo ha ganado, porque ya no sirve para correr, y lo pones allí con los otros caballos, no te sirve ese caballo porque ese caballo se pone junto a otro y cuando lo ve empieza a correr. Yo creo que nos pasa un poco eso, que cuando vamos al lado, empezamos a correr y no nos damos cuenta y seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, fue una dinámica curiosa porque recuerdo él tenía el relato, lo escribía o lo corregía, me lo enviaba y entonces era como un top de carrera. Era como, lo corrijo, te lo envío y es una pelota y a ver a quién le explota y te la lanzo. Y yo entonces tenía que corregir y se la devolvía y entonces él corregía y me lo volvía a devolver y no acabábamos hasta que es verdad que, claro, son 17 relatos. Ajá. Llegó un momento hacia el, no sé si el 12, 13, 14, que yo creo que él estaba agotado. Yo estaba agotado y estábamos los dos como esos dos caballos de carreras corriendo y no había final. Claro, yo había momentos que parece que iba a vomitar letras y me las iba a vomitar y ya está. Sí. Y seguramente que llegó un momento en que el agobio de todo lo que estaba haciendo fue como... Fue la carrera, entonces fue bueno decir stop, ¿vale? No tenemos una fecha límite. Exacto. Vamos a respirar, esta carrera nos agotará a los dos o nos matará a los dos, entonces respiremos, vale, enfoquémoslo diferente. Yo creo que después de ahí hubo un declic por parte de los dos y entonces el libro avanzó diferente. Exacto. Él tuvo la capacidad también de dejarme y decirme, vale, continúa, porque este es el momento en que continúas. Y yo, si necesitas algo, ven a buscarme, pero ahora suéltate. Y lo hizo en el momento justo para yo poder poner lo que faltaba, reencontrar las ganas, porque hubo un momento en que no tenía muchas ganas de acabarlo, no había manera de terminarlo. Y no podía dar con el último relato y me costó un montón. Y quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de lo que estamos presentando, porque aunque no estaba escrito ni nada, Alex ha tenido una nobleza enorme para conmigo. Él es un gran escritor de aquí de Andorra
y ha terminado de escribir su trilogía de Guardianes de Locan, que es un relato maravilloso de épico para infantil juvenil, que está ambientado en el mundo de los ratones y que te muestra una mezcla entre el mundo natural y el steampunk con una época medieval, y tiene una mezcla preciosa. Y yo quiero destacar que él tuviese la nobleza de proponerme participar con un relato incluido en su tercer libro, y que ha sido una experiencia preciosa para mí. Y que, ¿por qué lo he dicho? Porque ahora he recordado que fue en gran parte lo que me sacó de esa sensación de no querer acabar esto, de decir, vale, ¿y cómo termina? Y escribe, pero con presión no puedo, no quiero sentarme aquí. Y cuando él me dijo, ven, escribe esto, intenta hacer un relato que pueda expandir este universo que yo he creado, fue como lo que yo necesitaba para poder fluir y escribir. Bueno, era la idea, a ver, fue por méritos tuyos, no es otra cosa. Si no hubieras podido, seguramente no te hubiera escogido, entre comillas. Pero también era el momento, porque yo creo que te veía ahí como muy apático. En ese momento después de una carrera enorme, agotadora, fueron un montón de meses de escribir, de corregir, de volver a corregir lo escrito, y llegó el momento en el que yo creo que estabas cansado, estabas saturado y necesitabas quizás ese cambio de motivación. A veces nos pasa a todos. Bueno, pues me alegro que llegara en el momento justo preciso. Y ha salido un resultado muy bonito, muy bueno, que enmarca una obra preciosa que es Guardianes de Locan. Y bueno, voy a pasar a una parte que es, me encantaría presentaros solo un relato, hacer una pequeña introducción para él, porque a veces de donde coges la inspiración resulta bastante sorprendente. Y voy a leer una pequeña introducción de ese relato para vosotros. Y os voy a decir que este relato, como he dicho, robamos muchas cosas por ahí cuando escribo, robo de todos lados. Me inspiro mucho en el entorno de las cosas que me pasan o de las cosas que veo. Y me tocó un día estar sentado en una reunión del trabajo y se terminó la reunión y escucho a uno de mis compañeros que era de oficinas, a una compañera precisamente, y ella cuenta una historia que me ha parecido de las cosas más fuertes que yo he escuchado en mi vida, que le haya pasado a alguien en vivo y en directo, ¿sabes? En televisión escucho relatos de gente que le han pasado cosas tremendas, pero yo escucho lo que ella está diciendo, de, mira, esto me pasó de niña, y yo me quedo, pero es que esto es tremendo. Y se ha mezclado con mi percepción de la realidad, con algunos monstruos que son ya clásicos o recurrentes en Estados Unidos, y he creado un relato que, aunque no lo creáis, y cuando lo leáis os va a parecer posiblemente fuerte, la realidad que lo ha inspirado es muchísimo más fuerte que este relato, ¿vale? Entonces, esto se llama Kingrat. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Era un pozo olvidado e infestado de aguas negras y contaminadas. Las heces de los animales lo habían convertido en un espacio pestilente. Las ratas se movían apretadas, unas contra otras. Se pisoteaban y mordían entre sí. Se alimentaban de cuerpos muertos. El barro rezumaba bacterias y el aire era nauseabundo a causa de la descomposición. El agujero estaba perdido en lo inhóspito. Se había mantenido alejado por décadas de cualquier contacto humano. El agua, que alguna vez sació a viajantes y regó el campo, estaba estanca. Nutría a la enfermedad. La pequeña saltó como un conejillo de campo por la tierra seca. No había parado de corretear y esconderse de Helen, pero ya no había árboles que la ocultaran y lo suyo era escapar. La abuela era fuerte y, pese a su edad,
había perseguido a Angie sin descanso entre risas. El campo bello había quedado atrás hacía mucho. Con los juegos no se percataron de lo eriazo y secano que les rodeaba. La niña estaba por llegar a la boca del pozo. Se había vuelto traicionero con el pasar de los años. No tenía bordes ni avisos. Era solo un gran hoyo en la tierra yerma. ¡Para allá, Angie! La nona necesita descansar un momento. La mujer no fue capaz de dar un paso más. Se quedó afirmada en las rodillas, ojos clavados en la niña. Las piernas cortas de Angie se detuvieron de golpe. El grito hizo efecto. Las carcajadas llevadas por el viento se apagaron entre rayos de sol. También se encontraba exhausta. La niña se giró con los brazos abiertos y una sonrisa. Iluminó la mirada de la abuela con mucho más fuerza que la mañana radiante. «Un abrazo, abuela, de los apretados». La niña se mareó por el calor y dio 2 pasos hacia atrás. La perdición se conformó en los ojos de la mujer. En una fracción de segundo, el corazón pasó del júbilo al terror. Visión plasmada en un par de cuencas desorbitadas. Incredulidad avasallada por la cruda realidad. La niña desapareció, tragada por un monstruo subterráneo. El pozo en realidad lo era. Depredador silencioso y paciente. Había engullido animales durante mucho tiempo, sobre todo crías despreocupadas, atraídas por los movimientos del fondo. Angie se perdió en la entraña podrida y las ratas la esperaban abajo. El alarido agudo, en descenso, rasgó la tarde. Kilómetros a la redonda, en la inmensidad de la nada. Un grito escuchado por una vieja sin fuerzas y abatida, por nadie más. La mujer sintió el relámpago en su columna torcida, golpe eléctrico venido desde lo más profundo del horror. Corrió desbocada por el pedregal. Sensación de impotencia. El pozo se alejaba cada vez más. No conseguía acelerar, aun usando todas las fuerzas reunidas del miedo. Como en una pesadilla a cámara lenta, se movía con sensaciones de absoluta locura. El horizonte llano le demostró que su pequeña se había hundido en lo imposible. «Angie, por Dios», suplicó entre sollozos reprimidos. «No, Dios mío, no, no, no». Los trancos terminaron en el borde del maldito agujero, una boca sin dientes con un aliento podrido. La mujer estaba hecha un coágulo. Forzó la mirada para descubrir el horror al final de la garganta. El cuerpo estaba de costado, inconsciente y embarrado, frágil como un pétalo en una segadora. El agua estanca le cubría hasta el cuello y un enjambre de ratas correteaba descontrolado. El alboroto de la caída las había sobreexcitado. Chillaban y se revolvían por todos lados. Trepaban por un brazo, el otro yacía sumergido en aguas densas y podridas. Le olisquearon el pelo sedoso, treparon por su delicada cabeza, caminaron y escudriñaron su cara de porcelana. Patas tropezaron por su boca, por sus párpados, dentro de su oreja. Los chillidos formaron un coro infernal, pero no despertaron a la niña. Eso la mantenía a salvo, de momento. Las ratas se enfrentaban unas a otras. Se enseñaban los colmillos brillantes en la negrura del pozo infecto. Se mordían amenazadoras. Reclamaban la posición en el nuevo montículo de carne. Era cuestión de tiempo que estallara el frenesí y se dieran caza unas a otras. No había comida suficiente. Nunca la había. Aún no descubrían la posibilidad en la recién llegada. Mejor que no lo hicieran, por el bien de la niña y de la mujer asomada en lo alto. Instintos sin aflorar. Unos cuantos guijarros cayeron y espantaron a las más temerosas. Crisparon a las más desvergonzadas. Gruñeron las famélicas. Helen quiso gritar, asustarlas, matarlas a todas. Lo reprimió para proteger a su nieta. Comenzó entonces a susurrar, un clamor inaudible, ahogado en la desesperación e impotencia. Con dulces llamadas, intentó comprobar el estado de la pequeña. Nada, no hubo respuesta alguna, solo chillidos y chapoteo de patas entre el barrizal. «Cariño, ¿puedes oírme? ¿Puedes moverte?» Las palabras viajaron lentas
y se deshicieron a medio camino. La cabeza de una rata se restregó con la diminuta oreja de Angie. El pendiente llamó su atención con semejante brillo. La alimaña olisqueó cada vez con más excitación. En el borde, la mujer desfigurada no pudo contener las lágrimas ni las punzadas en el pecho. La rata se aventuró y mordió el oro. Lo estiró algo temerosa. Se arriesgó y se llevó consigo el botín a rastras. El lóbulo de la pequeña se desgarró. Una gota de sangre se derramó suavemente. La llamada al instinto se había producido. El instinto salvaje y hambriento. También el instinto de protección. Helen se puso en pie con nervios invadidos de coraje y dio el salto hacia la garganta del monstruo silencioso. La caída fue vertiginosa. Colores opacos le pasaron a toda velocidad. El hedor se intensificó y se internó por sus pulmones. Se le revolvió el estómago en un agrio que subía por su garganta. Las ratas se dispersaron tras la arremetida del intruso y el pendiente desapareció entre los cuerpos apretujados. Gracias. Como decía, esto que parece tremendo y parece brutal, está inspirado y está recogido de una vivencia que ha sido prácticamente de esta manera. Lo que yo he leído hasta aquí es bastante lo que yo he escuchado en esta historia. Entonces yo lo que quiero entregaros es que después de esto se difumina en la ficción, por supuesto, en cosas muy reales, muy fuertes, muy grotescas, pero que a veces cosas de la realidad resultan tan fuertes que pueden renacerte y te pueden extraer algo que, mezclado con las ganas y con la ficción, termina en un relato que intenta eso, que intenta remover y remecer. Y bueno, espero lograrlo. Por aquí vamos terminando. Yo les preguntaría si alguno ha tenido la oportunidad de poder leerlo, ¿cuál ha sido el favorito? ¿O cuál...? Yo he leído de momento 4 relatos. ¿Y qué te ha parecido? El primero me gustó mucho. El segundo, que es este, me costó un poquito más... Interiorizarlo. Sí, interiorizarlo. También los he leído... No los he leído seguidos, los he ido leyendo uno un día, otro, para también absorber de diferente manera, porque si no los relatos cortos enseguida te olvidas del primero o del tercero. Y he llegado hasta el cuarto, que me ha gustado mucho. El del Papá Noel. El de Klaus. El de Klaus. Sí. Bueno, y bueno, ahí estoy. Lo ideal es poder leerlos cuando te apetezca. Yo tengo ahí un ratito, tengo un tiempo, cojo, porque cada uno son, ¿qué? Unas 8 páginas, 10. Sí, más o menos. Con lo cual en una sentada casi puedes leerlo. El relato hace que vayas avanzando, te va absorbiendo, vas avanzando. Y yo remarcaría de todos, el final en todos es... Bueno, yo creo que está muy bien conseguido porque tienes un algo que no te esperas. Eso es con lo que trabajamos ahí súper intenso, es... El final tiene que haber ese pequeño giro que no te esperas y que haces, ¡ostras! Y después se te queda ahí un poco en la cabeza. Esa es la idea. Y hay una pequeña conexión entre los relatos y cómo están presentados también. Y sí que encontraréis una pequeña línea que los va enganchando a cada uno, aunque alguno tenga relación con otro incluso. Y el cierre me parece muy interesante, es un relato, el último de todos, que está dedicado al bueno de Alex, porque es un relato que él no tenía ni idea que estaba aquí, porque lo trabajé después de que ya me fuese solo para encaminar ya la publicación y todo, y tenía ganas de rendirle un poco de tributo en este libro y que tuviese algo diferente a la hora de coger el libro y decir, bueno, yo ya los conozco todos, bueno, aquí hay uno que tal vez no. Y que alguna sorpresa tendréis, si vivís aquí en Andorra, alguna sorpresa tendréis al leer ese último relato. Yo os agradezco que estéis aquí, por vuestro tiempo, por vuestra atención. Las manzanas que están ahí, si queréis, serán para comerlas, se pueden comer, aunque no son de caramelo, pero se pueden comer, están muy buenas.
Y nada, os invito a leerlo y a recomendarlo y a seguirlo y a que te manden un mensaje y Exactamente. te digan lo que Os ha vais parecido. viendo, porque es lo más importante para un Por escritor, supuesto. poder recibir el feedback de vuestra parte. Sí. Y no se queda por aquí, estará en varias librerías. Si está por supuesto aquí en La Trenca, comprarlo aquí en La Trenca. Si no lo tenéis todavía o queréis regalarlo, tenéis un gran lugar donde poder adquirirlo, que viene con una ilustración muy bonita de regalo, y que algún otro proyecto se puede desprender de aquí, que ya se está vislumbrando, pero bueno, con el pasar del tiempo ya lo iremos enseñando o comentando, ¿vale? Eso ha sido todo por mi parte. Agradecerte nuevamente que estés aquí conmigo. Gracias a ti por invitarme. Y nada, gracias por estar aquí y un aplauso para vosotros también. Gracias, gracias. Espérate.